¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Futuro 360, que hoy traemos una carta de sabores fascinantes sobre la ciencia, el futuro, el medio ambiente, la innovación y tanto más. Hoy queremos partir hablando sobre la desigualdad o de la incapacidad que tenemos en general al diseñar cualquier cosa de incluir a todo el mundo. Esa ceguera la tiene la inteligencia artificial, pero también la tiene algo mucho más concreto, hecho de concreto, como las ciudades. Las ciudades están pensadas para un tipo de población y no para todas las poblaciones que lo contienen. Ahora, ese problema se vuelve mucho mayor cuando quienes están excluidas son de hecho las mujeres, que componen más de la mitad de la población del mundo. Las mujeres tenemos realmente una ciudad acogedora, que tenga perspectiva de género, que nos incorpore en el diseño, por ejemplo, de sus veredas, que piense en nuestras necesidades. Nos planteamos esta pregunta en la siguiente nota y Magdalena Fuenzalida fue a cazar la siguiente respuesta. Trabajamos, nos movemos, es donde construimos recuerdos. La ciudad es donde se escribe la historia de muchos. Pero, ¿te has parado a pensar que la mayoría, si no todas, han sido diseñadas por hombres? ¿Te imaginas cómo sería una ciudad diseñada con mujeres? Me imagino que ellas pensarían en hacer más baños, en hacer más puntos seguros como comisarías. Más lugares aptos para esparcirse de manera segura. Hay muchos parques en la ciudad de Santiago, pero actualmente hay muchos que se sienten inseguros y no son como tan aptos a la lactancia. Pucha, diferente. Estamos en un mundo hecho por hombres y para hombres y eso se expresa en todo aspecto de la vida, social, laboral, familiar e incluso en la educación. Entonces, yo creo que sería bonito. Pero ¿cómo se experimenta esta desigualdad en la ciudad? Para hacer este ejercicio quisimos juntarnos con Valentina, quien eligió este lugar específico de la ciudad. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Valentina Saavedra, soy académica de la Universidad de Chile, soy activista por el derecho de las mujeres a la ciudad. Y bueno, les quise traer acá para mostrar algunos ejemplos de qué pasa cuando falta perspectiva de género en nuestras ciudades, en los espacios urbanos, y bueno, y cómo se experimenta. Y por eso, bueno, la idea es que podamos hacer ahí un recorrido, así que te invito a que vayamos a dar una vuelta. En Chile, pero en general en el mundo, la peatonalidad es mayoritariamente femenina, precisamente por las desigualdades que existen en temas económicos, en temas laborales. Quienes hacen uso del automóvil son principalmente los varones. Y acá, de hecho podemos ver cómo estamos en una zona en donde evidentemente es una zona dedicada al auto. Esta diferencia que existe, o esta división que existe en la ciudad, en donde se concentra el área laboral y se concentra el área habitacional como si fueran cuestiones que no tienen relación, genera áreas como estas, ¿no? Un área financiera, no hay mucho servicio fuera de estos grandes edificios, son sitios donde uno viene a trabajar. Y por lo tanto tenemos una concentración que hace que entonces el público objetivo de esta zona sean esos ejecutivos que acceden en automóvil, pero también hay que considerar de que en estas zonas también trabajan mujeres. Y no estoy hablando solo de ejecutivas, las labores domésticas externalizadas, como lo son el área de la limpieza, el cuidado de niños, que también se externaliza. ¿Cómo acceden esas mujeres acá? ¿Cómo se van de acá? ¿Dónde pueden comer? ¿Dónde tienen una zona de descanso durante su jornada? Y eso en esta área, que a pesar de tener recursos, no lo tiene contemplado. A nivel mundial, tan solo el 10% de los puestos directivos en estudios de arquitectura y diseño urbano son ocupados por mujeres, por lo que poco del diseño de los espacios públicos tiene en cuenta la necesidad de mujeres, niños y personas mayores. Pero, ¿por qué incluir una perspectiva de género en el diseño de ciudades? No es que queramos decir las mujeres somos más empáticas porque somos más buenas, sino que justamente somos personas que hemos estado bastante más recargadas de distintos roles, pero que también al mismo tiempo hemos tenido estas capacidades como de distanciarnos y de mirar y de, por supuesto, generar esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, además porque nuestra posición siempre ha estado históricamente más excluida. Lo que invita es justamente a salir de esta normalización de cómo uno se mueve en la ciudad, que es una normalización que tiende a ser
masculina, de alguien que está en el pic de su etapa laboral muchas veces. Por ejemplo, estamos paradas acá. ¿Cuáles son los elementos que tú me dirías, este no tiene probablemente perspectiva de género? Yo creo que es más global que solo como algunos elementos, pero para dar ejemplos, ¿cómo cruzo al otro lado? Como hay una zona importante en donde tenemos entre 4 o 6 vías que están 100% dedicadas al automóvil. O sea, si uno ve incluso como la proporción del uso del espacio público, uno dice, bueno, aquí pareciera ser que el automóvil es más importante, pero además tenemos grandes edificios que estos edificios al cerrarse de noche, por ejemplo, se apaga esta calle. O sea, caminar por este tipo de zonas a las 10 de la noche ya empieza a ser algo más inseguro y la inseguridad evidentemente también tiene una desigualdad de género. Según la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana con perspectiva de género, un 71% de las mujeres se siente insegura al caminar por la calle, muy diferente a la percepción de los hombres, llegando a un 53%. Las necesidades o preocupaciones de quienes habitamos los espacios urbanos pueden ser muy diferentes. Es muy importante a través de distintos proyectos, ¿verdad? A distintas escalas, ¿verdad? Estamos pensando desde la escala de nuestra vivienda, nuestro barrio, nuestra comuna, nuestra región o país, distintos proyectos que puedan asegurarnos que vamos a vivir en un espacio mucho más seguro. Por ejemplo, tener la iluminación que necesitamos para sentirnos más seguras en el espacio público también, contar con un ancho de veredas apropiado en el caso que tengamos que trasladar coches, por ejemplo, o alguna persona que nosotros estemos cuidando. Ya sabemos que las mujeres cumplimos múltiples roles en la sociedad como cuidadoras, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos una ciudad que nos acoja para que nosotros tengamos un habitar mucho más seguro. Hoy poco más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, según datos de la ONU, y se espera que para 2050 ese número aumente a un 68%. Por eso, hacer un cambio es clave. La desigualdad de género igual es una cosa estructural, por lo tanto también hay que reconocer que la ciudad no va a resolverlo todo. Pero sí creo que el esfuerzo de avanzar a que las ciudades no reproduzcan estas desigualdades es central y la perspectiva de género requiere de capacitación, de educación. Lo estamos haciendo en la universidad, lo estamos haciendo, por ejemplo, la Red de Mujeres por la Ciudad acaba de terminar una escuela con diferentes municipios para capacitar en temas de género y ciudad. Y creo que en esa línea, bueno, de a poquito vamos aportando un granito de arena. Como anticipábamos, quien diseña las cosas para que funcionen termina siendo muy relevante en quién y cómo las va a poder usar. Y este es uno de los grandes asuntos que están afectando hoy día, podríamos decir, la huella de la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial que está creciendo a una velocidad insospechada y con unos alcances impresionantes en nuestra vida pública y privada, una que está incorporando esta diversidad para su diseño. En Futuro 360 nos preguntamos la manera en la que nos estamos relacionando con esta tecnología, pero sobre todo, cómo esta tecnología está siendo o no diseñada para todos nosotros. Camila Guía avanzó en esta respuesta y la siguiente es su nota. Hola, soy la inteligencia artificial. Estoy en tu teléfono, reloj, computador, televisor. Pero en este marzo feminista, vale darle la vuelta y preguntarse: ¿crees que la IA respeta la normativa de ética, paridad y género? La inteligencia artificial busca imitar el pensamiento humano a partir de bases de datos que le permite aprender y pensar. La clave está en los datos que le entregamos a esta tecnología. ¿Quién y cómo se generan? Cualquier tecnología es tecnología que es creada por seres humanos y que de alguna manera tiende a reproducir los sesgos que esos seres humanos podamos tener. Debido a las brechas de género en la investigación en ciencia y tecnología, muchas veces son hombres los que realizan y construyen estas inteligencias artificiales en países desarrollados. Según cifras de ONU Mujeres, el 22% de la comunidad científica en el campo de la inteligencia artificial corresponde a mujeres. Una de las últimas alertas sobre el sexismo de la inteligencia artificial fue a propósito de la aplicación Lensa, que genera avatares a partir de fotos.
Meses después del estreno de esta versión de la aplicación, usuarios denunciaron que cuando Lensa construía los avatares de mujeres, sexualizaba los cuerpos, cambiaba el físico e incluso las mostraba sin ropa. Básicamente es un error que se ha visto sistemáticamente en el desarrollo de la inteligencia artificial, que de alguna manera carece de contextualización, carece de una visión un poco más inclusiva y ética de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Hay un efecto replicador de esta inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial aprende de nosotros ciertos patrones, ciertos estereotipos, sexismo, racismo, clasismo, lo que va a ocurrir también es que a lo que vamos a estar expuestos después es precisamente a una multiplicación de esos sesgos y esos estereotipos. Pero el machismo de la inteligencia artificial parece estar arraigado en aplicaciones que fueron diseñadas para acompañarnos durante todo el día. Mi nombre, Siri. Estoy aquí para ayudarte. Soy tu servicio de voz y estoy aquí para ayudarte. Siri y Alexa entienden y aplican comandos simples como poner música o hacer una llamada, hasta cosas un poco más complejas como mantener una conversación con nosotros, los humanos. En palabras simples responden al servicio y cuidado de quien los solicite. ¿Pero pusimos suficiente atención en esto? Mi nombre, Siri. Soy tu servicio de voz y estoy aquí para ayudarte. Ambas tienen nombre y voz de mujer. Justamente esto tiene que ver con asociar el cuidado a lo femenino, ¿no? Que es un sesgo, es una construcción patriarcal que se transmite y se traslada a estos desarrollos tecnológicos. La sociedad y durante todo este tiempo la mujer sí tiene un rol como más servicial. O a veces yo igual he probado poner las voces de hombre como en el Google Maps, por ejemplo, me suena muy raro. Se asume que las características femeninas permiten mayor disposición a las tareas de cuidado, al mostrarse servicial, al mostrarse disponible. Entonces, lo mismo ocurre interesantemente a nivel de inteligencia artificial. En Latinoamérica se usan estándares éticos europeos para prevenir que la inteligencia artificial replique estas conductas históricas, pero hoy no son suficientes. En gran parte estamos viendo negocios, son negocios las grandes empresas que están desarrollando estas aplicaciones, y si desde los usuarios exigimos de alguna manera que eleven los niveles de desarrollo y evaluación ética, entonces es algo a lo que ellos van a responder. La incorporación de estándares éticos me parece tiene que ser a todo nivel, desde el diseño de la inteligencia artificial o de cualquier tipo de algoritmo, en el que estén incluidas idealmente mujeres también, un poco rompiendo esta brecha de género que existe en la investigación de ciencia y tecnología. La inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día, se alimenta con los datos que le entregamos y obedece a nuestros comandos. En una era donde cuestionamos los roles y la participación de las mujeres en la historia, se hace necesario que la tecnología sume y no reste. Si ustedes pertenecen a este grupo del que yo soy socia fundadora, que ama el chocolate y que no puede creer que además estemos amenazados eventualmente de no tener chocolate en el mundo, les quiero contar que esta información que viene es para ustedes, porque el cacao, gracias a todos los dioses del universo, es un superalimento que existe desde tiempos ancestrales. Hoy, por supuesto, está asociado principalmente al chocolate. ¿Quieren conocer más sobre este superalimento? Bueno, la super especialista en esta materia es Macarena Morales y se los traemos en profundidad en el siguiente espacio de Futuro 360 de la Ciencia en Ti. ¿Qué duda cabe que existe una estrecha relación entre el chocolate y el amor? Bombones para la galantería, un pedazo de chocolate ameniza cualquier buena conversación. Y es que esta relación tiene una explicación basada en la ciencia. Es que la llamada hormona de los abrazos, esa que secretamos cuando miramos a alguien fijamente a los ojos, cuando le hacemos cariño a nuestra mascota o cuando abrazamos a alguien, es la oxitocina. Seguro la han escuchado a la hora del parto. Y si bien Vincent Dubignon, el bioquímico estadounidense, en el año 1953 pudo aislarla, solo se usa en casos como el parto, el posparto o la depresión severa. No se encuentra en ningún alimento, aunque hay uno que nos puede ayudar a secretarla, y es justamente el chocolate. Pero no es cualquier chocolate, no es ese que encontramos lleno de azúcar, lleno de sellos y después de muchos procesos. Es aquel que tiene como principal ingrediente al cacao. Beneficios del cacao los disfrutamos hace
miles de años y fue justamente en América Central, por accidente, cuando indígenas de esa zona fermentaban sus vainas para dar con la cerveza, es que se encontraron con el chocolate. Lindo accidente, ¿no? Ahora bien, los beneficios del cacao son múltiples. Es un tremendo alimento que impacta positivamente en nuestra salud cardiovascular y lleno de vitaminas y antioxidantes. En Chile, de acuerdo a un estudio, 4 de cada 10 personas consumen chocolates al menos 3 veces a la semana. Por lo tanto, la invitación no es a dejar de lado este producto, sino más bien poder cambiar los hábitos y empezar a preferir lentamente aquellos que tengan un porcentaje de cacao más alto. Así, esta linda relación que tenemos con el chocolate pueda durar largos años. Es otro dato más de la ciencia en ti. Con la sabrosura milenaria del cacao nos vamos a una breve pausa, pero volvemos con mucho más en Futuro 360. La intervención genética para prevenir enfermedades antes de nacer es una tecnología que está avanzando y en condiciones normales estas enfermedades serían incurables. Ese ha sido el objetivo de 2 recientes hitos clínicos de la biomedicina y la biotecnología que han entregado en el último año nuevas posibilidades para poder avanzar en esta lucha contra enfermedades que no tenían cura. Sin embargo, también surge necesariamente el debate ético y moral sobre la implementación de estas técnicas en nuestra vida cotidiana, porque ¿y qué pasa si nos engolosinamos, como solemos ser los humanos, y terminamos usándolo para otros propósitos? Francisco Verdejo investigó el tema y nos cuenta más en el siguiente informe. Yo creo que esto tiene una gran oportunidad para ser la manera en que tratamos a estos pacientes. Creo que tiene un gran potencial para eso. Así lo resume quien participó de este hito clínico. Colin Durdane conversó con CNN Chile para contarnos cómo fue posible operar a un feto mientras estaba en el vientre de su madre. Este presentaba una malformación en su cerebro, específicamente en la vena de Galeno, condición inusual, pero que puede causar problemas cardíacos serios e incluso la muerte a pocos días de nacer. Pusieron una aguja a través del vientre de la madre y luego dentro del cuerpo del feto. Movieron la cabeza del feto hasta que estuviera en una buena posición. Luego pusieron la aguja a través de la piel usando ultrasonido para estar seguros que iba en la dirección correcta. Pasó por detrás de la cabeza del bebé, justo donde la vena de Galeno pasa muy cerca de la superficie. Tras la compleja operación, el bebé nació y a poco más de un mes el recién nacido se encuentra en perfectas condiciones. Varias semanas después, e incluso tras el nacimiento, esta vena tenía un impacto positivo en evitar la presión entre la conexión con la arteria, en evitar problemas cardíacos y en evitar otra intervención. La innovadora técnica clínica podría convertirse en un singular salvavidas para los bebés del futuro. Más del 52% de los neonatos con esta condición fallecen. Este problema no se puede diagnosticar antes del nacimiento y después del parto, cuando sus sistemas cambian de estar en el vientre a donde el flujo sanguíneo es distinto a estar fuera en el mundo, donde también comienzan a respirar. Así que rápidamente presentan fallas que amenazan su vida. Es una revolución prenatal que suma a otro hito, esta vez en el Reino Unido. Allí se registró el nacimiento del primer pequeño con el ADN de 3 personas distintas. Consiste en que tenemos un óvulo de una persona que generalmente tiene una patología. Y esta patología partió en que tiene una patología en las mitocondrias de este óvulo. Porque cuesta recordar que el óvulo humano tiene 2 zonas ADN. Tiene ADN en el núcleo y tiene ADN en las mitocondrias. Por lo tanto, en esta donante lo que hacemos es que el núcleo que tiene ADN y también las mitocondrias, se saca el ADN del núcleo
y se inyecta el ADN nuclear en este núcleo de este óvulo de donante. En simple, las células de la madre tenían una parte defectuosa, la mitocondria. Lo que hicieron los profesionales fue reemplazar el ADN de esta estructura en específico, usando el ovocito de una donante. Así, el bebé tiene tan solo alrededor del 0,1% del material genético de la donante. La importancia de este procedimiento es fundamentalmente que permite poder tener hijos biológicos sin transmitir la enfermedad hereditaria a padres que en otro contexto, sin esta posibilidad técnica, no podrían reproducirse sin exponer a sus futuros hijos. En el mundo, hasta ahora han nacido alrededor de 5 bebés por medio de esta pionera técnica médica. Sin embargo, el método no escapa al debate y el límite ético que reviste. Esto no es hacerlo porque queremos de manera antojadiza modificar la información genética de una persona. Finalmente no estamos creando seres humanos nuevos con alguna capacidad extraordinaria, sino que estamos tratando de manera genética, con las herramientas que nos permite hoy día la ciencia y la medicina, tratar una enfermedad. En este contexto, el Reino Unido fue el primer país del mundo en regular la donación de mitocondrias. En Chile aún no es una realidad, pero hay ciertas bases que, según especialistas, se podrían considerar como una base. La intervención tiene varias consideraciones éticas. En primer lugar, y tal vez lo más importante, es asegurar de que es una técnica segura para los futuros niños. En segundo lugar, cuáles son las consecuencias para las futuras generaciones, porque debemos recordar que las mitocondrias son traspasadas por completo, íntegramente a la descendencia. Y finalmente, cómo regular para que quienes entreguen esta prestación tengan las competencias adecuadas. Avances en la biomedicina, biotecnología y la edición genética que podrían cambiar enfermedades que hasta ahora no tienen cura. Bueno, y en esa ruptura de espacio-tiempo que es Congreso Futuro pudimos tener una conversación en profundidad con Roger Beatty, que es un neurocientífico y se dedica al ámbito de la imagenología para comprender cómo funcionan los cerebros. Es un académico de la Universidad de North Carolina y le hicimos una pregunta. ¿Son distintos los cerebros creativos de los cerebros no creativos? Y por otro lado, si yo tengo un cerebro no creativo, ¿puedo llegar a tener un cerebro creativo? La respuesta en la siguiente entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Gracias por la invitación. Me gustaría saber en primer lugar, ¿un cerebro creativo se ve distinto a uno que no lo es? Sí, eso es lo que pareciera ser el caso desde nuestra investigación. Hemos estudiado qué es lo que hace creativas a algunas personas más que a otras y encontramos que los que tienden a ser más creativos tienen diferentes conexiones entre áreas del cerebro que están involucradas en el proceso del pensamiento creativo y podemos usar diferentes técnicas a través de Machine Learning para predecir el nivel de creatividad de alguien desde el momento en que conoce sus conexiones cerebrales. ¿Cuántos niveles hay? Muchos niveles. Nosotros solo medimos la creatividad como una capacidad general para la producción de ideas y la generación de ellas, así que le damos a la gente tareas generales pensando en nuevas maneras de usar objetos y nuevas maneras de resolver problemas. Además, encontramos este patrón en esos casos particulares. No hemos hecho el estudio. Muchas personas piensan en la creatividad de las artes. No lo hemos extendido a las artes todavía. Es realmente solo esta capacidad general de pensar creativamente y de ayudar a resolver problemas. Sí, esa era exactamente la pregunta, porque si describes la creatividad como una manera de descubrir nuevas soluciones, eso finalmente es una definición funcional de la creatividad. Pero no sé, por ejemplo, si analizas a un artista, por ejemplo, a veces se ve similar a sí mismo, pero no siempre está haciendo cosas nuevas. Pero él sí es creativo. Entonces, ¿cómo mides la creatividad finalmente? ¿Por su capacidad de descubrir soluciones o por ser una persona creativa en sí misma?
Bueno, eso hace un poco más difícil estudiar las cosas con el tiempo y también para estudiar el proceso artístico. En ciencia y la neurociencia tenemos que hacer las cosas simples para que podamos estudiarlas de una manera específica. Y eso es lo que hacemos con estas pruebas de pensamiento creativo, cuando le medimos sus habilidades para pensar creativamente de una manera específica. Pero diré que en general, a las personas que tienden a hacer mejor en estas pruebas también tienden a tener más talentos creativos y logros, así que no hay una correlación perfecta entre estas cosas, pero hay una correspondencia entre venir con ideas en general y luego usar esto en una manera que puede ayudar a ser creativo en las artes y en las ciencias también. Y por supuesto has estudiado a personas que realmente, en general, hacen arte, ¿o no? Artistas. Hemos estudiado artistas también, pero hemos estudiado principalmente a jóvenes adultos que no necesariamente tienen un background artístico. Es solo para comparar. ¿Realmente tienen un cerebro creativo parecido a las personas que resuelven problemas diferentes de maneras diferentes? ¿Son similares? Bueno, no hemos hecho la comparación directa, pero hay comparaciones indirectas donde se puede ver que cuando los artistas están involucrados en un proceso creativo, en un escáner de cerebro, lo cual es un poco diferente de hacerlo en la vida real, se muestran estas conexiones que hemos encontrado en otras personas. Y esto no es solo eres creativo o no, esto tiene que ver más con lo que parece el proceso creativo de los artistas, y ellos tienden a mostrar este mismo patrón en general, que es saltar a una parte diferente del cerebro. Sí, hay diferentes regiones del cerebro que estudiamos y no es solo una región u otra. La red realmente tiene que ver con la conexión entre ellas y si hay algunas regiones que están involucradas generalmente en la imaginación, sueños y esas cosas, y hay otras regiones que están más involucradas en el tipo de pensamiento enfocado, donde evalúas tus ideas de una manera más crítica y vemos que hay una conexión entre esas dos cosas. Por un lado, tienes este proceso más espontáneo de imaginación, pero también tienes que pensar tus ideas un poco más atento y ver cuáles van a funcionar mejor. Y eso es lo que vemos, es una conexión entre estas cosas en el cerebro cuando la gente está pensando creativamente. Ahora, ¿puedes entrenar ese modo de trabajar? Porque por supuesto necesitamos la creatividad para este futuro inesperado que vivimos cada día. Así que probablemente necesitemos más y más gente creativa para resolver futuros problemas. Entonces, ¿podemos entrenar para tener un cerebro creativo? Sí, afortunadamente creo que hay varias maneras que han sido demostradas que funcionan para promover la creatividad. Ha habido estudios mostrando cosas como el mindfulness y la exposición a diversas culturas y perspectivas, incluso prácticas educativas, pensando en las generaciones futuras, comenzando antes y priorizando la creatividad en las escuelas, puede beneficiar a los estudiantes. Esas son algunas maneras y he estado investigando si la inteligencia artificial también puede ser usada para promover la creatividad de la gente. Pensando en la inteligencia artificial puede hacer cosas creativas o parece creativa, pero podemos usarla como una herramienta para promover nuestra propia creatividad. Y hay estudios mostrando que también hay formas de hacerlo con éxito. Por favor, cuéntanos de alguno, porque vemos que la inteligencia artificial está reemplazando muchas situaciones y muchas posibilidades de nuestra capacidad de crear cosas nuevas. Hay muchas personas pidiendo una aplicación que hagan algo que solíamos hacer antiguamente. ¿Cómo se usa? Bueno, hay muchas maneras de usarlo. Con la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, como ChatGPT u otras herramientas como esa, realmente ayuda con la fase de generación de ideas que hablábamos. Entonces, en lugar de tener las ideas provenientes de tu propio cerebro, puedes pedirle a la IA que te ayude con ese proceso. Desde mi perspectiva, eso es menos interesante y no es algo en lo que deberíamos necesariamente enfocarnos, que es extender y enviar el proceso creativo a las inteligencias artificiales. Creo que deberíamos pensar en estas herramientas de una manera que puedan ayudarnos y apoyarnos a resolver problemas, pero no solo dar el todo. ¿Nos puedes dar un ejemplo? ¿Un ejemplo que usamos? Sí, porque normalmente decimos, por favor, escríbeme una carta de amor para mi esposo, usando una técnica, no sé, por ejemplo, Shakespeare. Y eso ocurre en la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podría hacer eso en el trabajo?
que proponen. Sí, en el proceso de interacción, que creo que deberíamos tratar de enfocar más lo que llamamos co-creatividad. No es solo una orden que entras en el sistema, tomas exactamente lo que sale y está. Podrías hacer eso, tal vez. Tal vez eso funciona para algunas personas, pero creo que mientras trabajamos con estos sistemas, tendremos que tener expertise para saber a qué estamos mirando. No soy un escritor profesional. Sé que si veo algo, un poema, creo que es bonito. Esa es una cosa, pero todavía queremos asegurarnos de que la gente tenga la habilidad de evaluar los resultados de estos sistemas en muchos diferentes trabajos también. Así que incluso si los usas en trabajos específicos, no puedes solo pedir a un sistema que te dé algo. Tienes que tener el conocimiento y la habilidad para poder evaluar lo que te da. Hablando desde la neurociencia, ¿no evolucionó nuestro cerebro hasta este punto justamente porque teníamos muchas interacciones con otros? ¿No vamos a perder alguna parte de la experiencia evolutiva al externalizar esas interacciones con la inteligencia artificial? Sí, eso es algo que deberíamos prestar atención, para ser honestos. Creo que hay redes, que hablaba antes, que están involucradas en la imaginación, pensando en lo que no ha pasado aún y tratando de resolver problemas. El cerebro definitivamente se ha conectado y desarrollado para eso con el tiempo. Así que si no vamos a usarlo y dejamos que la inteligencia artificial se pase, no creo que sea necesariamente para nuestro beneficio. Es difícil decir en este punto lo que vendrá a futuro, pero creo que debemos estudiarlo y entenderlo y obviamente tratar de priorizar sistemas que son irreemplazables. ¿Has estudiado los cerebros de personas que interactúan con la inteligencia artificial en comparación con las que no están interactuando con la inteligencia artificial para comprender si finalmente estamos perdiendo creatividad o ganando creatividad? Ese es el siguiente paso para nuestra investigación, que es tratar de obtener financiamiento para tratar de ver cómo la inteligencia artificial está cambiando el proceso creativo en el cerebro, porque realmente no tenemos ni idea. Estos sistemas están saliendo todo el tiempo. Toma tiempo para obtener financiamiento para la investigación y hacer los estudios. Obtener financiamiento es un gran problema que la inteligencia artificial debería resolver para los científicos. Exactamente. Me encantaría si tuviera todas las ganancias todo el día para mí. Es una gran pregunta porque parece que el cerebro necesita cosas para ser saludable y para crecer, por ejemplo la escritura, y es algo que estamos perdiendo. He visto algunos estudios que muestran que las personas que escriben o leen tienen mejores conexiones o una red más sólida en el cerebro que quienes no lo hacen. ¿Crees que los científicos en este campo deberían tener en cuenta y seguir haciendo que los humanos puedan preservar ciertas actividades para la salud del cerebro? Es un buen punto. Hay muchos estudios que muestran que las personas que estudian arte, que escriben, que dibujan y cualquier forma de lucha creativa realmente cambia el cerebro. Así que en realidad, si se entrenan estas conexiones, se reencuentra con el cerebro de manera diferente a medida que se convierte en un experto en algo. Así que si solo reemplazamos ese proceso con las inteligencias artificiales, no sabemos qué es lo que hace, pero creo que es seguro decir que hasta que sabemos qué es lo que hace, la gente no debería completamente depender de estas tecnologías, especialmente porque no podemos confiar completamente en sus resultados. Así que creo que si eres un artista, sigue siendo un artista, sigue practicando, sigue haciendo tu cosa. Y la gente disfruta de ser creativa. No queremos necesariamente dar la autonomía y el control del proceso creativo a alguien. La creatividad para mí es una isla que podemos proteger por un tiempo, pero porque nuestro cuerpo está conectado para hacer el menor esfuerzo posible y probablemente somos muy buenos en adoptar las tecnologías para hacer menos esfuerzos. Por eso me gustaría saber qué recomendarías para que nosotros cuidemos qué tipo de actividades. Estoy pensando en ejercicios como el mindfulness, que tal vez sea una manera de mantener nuestro cerebro saludable, incluso si externalizamos ciertas tareas a la tecnología.
Sí, creo que si eres un artista y sigues haciendo trabajo artístico, si estás tomando clases, diría, sigue haciendo eso, no te va a dañar. Pero también con el mindfulness hay tanta investigación sobre los beneficios, incluyendo, como mencioné, para la creatividad es algo que permite tomar un paso atrás de tus pensamientos. Puedes tener diferentes pensamientos sobre cosas, diferentes ideas, pero te permite ser más reflexivo sobre lo que piensas. Y, como dije, la investigación ha demostrado que eso es beneficioso para la creatividad y muchos otros aspectos de la vida. Así que no creo que sea determinante en absoluto mirar hacia allá. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Como ustedes saben, el talento está distribuido de manera equitativa en el territorio y en el mundo. Sin embargo, nuestra mirada de la ciencia a veces es muy centralista. Por eso queremos ir a visitar todos esos territorios donde los descubrimientos y esas historias de las y los especialistas que impulsan la ciencia más allá de la capital del reino y están hoy haciendo historia y un aporte a la ciencia global. Esto es Chile Científico y hoy queremos conocer a Diego Rodríguez, geólogo de la Universidad de Concepción, que desde el sur de nuestro país conoció a un tiburón prehistórico. ¿Cómo lo logró? Es lo que nos estamos preguntando todos y lo averiguaremos en la siguiente cápsula de Chile Científico. A principios del año pasado estaba desarrollando mi trabajo con mi memoria de título. Entre medio de todo ese proceso de ensayo y error y de prueba científica que estuvo asociado a esto, fue que con el profesor Jorge Quesada llegamos a este afloramiento. Fuimos capaces de concluir de que había en efecto especies de tiburones que no estaban descritas previamente y más aún eran los mismos tipos de tiburones que estaban en Europa o que estaban en Norteamérica durante periodos de tiempo parecidos. Bueno, obviamente la primera reacción fue de euforia, de que todos estábamos felices de haber visto algo semejante, algo que podría significar un descubrimiento importante, como siempre es en este tipo de casos. Toda esta serie de descubrimientos y de nuevas asignaciones para el material paleontológico tiene una tremenda trascendencia para lo que es el estudio de los tiburones fósiles. Seguimos revisando Chile Científico, nuestra sección donde podemos explorar aquellos avances que está haciendo la ciencia en distintos lugares desde nuestro país. Y hoy queremos conocer el caso del Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte, que busca justamente comprender las brechas y proponer una manera de fortalecer a todos los sistemas marinos que son tan estructurales para nuestro país. Un país estructuralmente oceánico, pero sin embargo infinitamente ignorante sobre el océano. Por eso los invitamos a ver el siguiente Chile Científico. Para el trabajo del Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte es sumamente importante poder conocer las visiones locales, identificar brechas y también oportunidades que permitan fortalecer la actividad científico-tecnológica, el conocimiento y la innovación en las zonas costeras en torno a las singularidades del Océano Centro Norte. Es sumamente relevante tener mayor conocimiento científico. Mayor investigación, hay ciertos parámetros que ellos manejan en el ámbito más de la ciencia que pueden converger, como les decía anteriormente, a que vamos a sociabilizar también como interventores de un área como el mar, para que podamos mantener las pesquerías a largo plazo. Pensamos que la articulación desde la ciencia es muy importante porque es muy necesario conocer lo que tenemos y tal como la ciencia lo hace desde lo docto, ampliarnos hacia el conocimiento ancestral y al conocimiento popular, porque solo con ello finalmente vamos a tener la legitimidad social para plantear una estrategia de desarrollo que sea sustentable, sostenible en el tiempo, pero además respetuoso con el ambiente y con la proyección que tenemos para nuestro territorio en no solo 10 o 50 años, sino que en el Chile del futuro.
Organización Mundial de la Salud existe un cáncer que afecta a las mujeres y podría eliminarse de cuajo. Es el cáncer de cuello del útero que está causado por el virus de papiloma humano. Fue una de las conversaciones principales que se dio en el Día de la Prensa de Roche, un evento que reunió a profesionales de la salud de Latinoamérica y del mundo y en el cual Futuro 360 estuvo presente. Los detalles y cómo se podría enfrentar esta infección los podemos conocer en la siguiente nota de Javier Albornoz y Joel Chacana. ¿Usted sabe qué es el virus del papiloma humano? No tengo idea, no lo había escuchado. El virus del papiloma humano tiene relación con la parte sexual. Hay que cuidarse, prevenirlo con el uso de preservativo para no contraerlo y además hay vacunas para ello, que se le ponen a los niños a partir de los 9 años. Puede pasar años en el cuerpo sin mostrar sus consecuencias. Por lo mismo, cuando se detecta, suele ser muy tarde. Hablamos del cáncer cervicuterino. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad oncológica que es causada por un virus de transmisión sexual. Es una de las únicas o de las pocas enfermedades cancerígenas que como consecuencia es por una infección viral. A nivel mundial es el cuarto cáncer que más afecta a mujeres. En nuestro país, cada año se diagnostican 1.500 mujeres y cerca de 600 mueren debido a este cáncer. Eso quiere decir 2 mujeres por día. Pero Chile no es el único país en donde las cifras sobre cáncer cervicuterino son tan altas. Esto también afecta a otros países de la región. Por eso Panamá fue el centro de la discusión en torno a este problema. El impacto de este cáncer es una preocupación a nivel mundial. Por eso fue uno de los temas centrales del Roche Press Day, congreso que reunió a profesionales de diversas áreas para abordar la inequidad que existe para las mujeres en torno a la atención de salud, mirado por profesionales de diversas áreas y países. Cáncer cervicuterino es en Chile, después de la pandemia, una de las enfermedades de cáncer que más incrementó en su incidencia, porque las mujeres precisamente al tener el rol de cuidadoras, tanto de sus niños como de personas mayores como sus padres, no tuvieron la oportunidad de hacer el diagnóstico. Como hemos aprendido en toda esta jornada, el cáncer cervicuterino es un cáncer totalmente prevenible. Por eso este encuentro fue relevante tanto para conocer vivencias de mujeres que han sido diagnosticadas como para intercambiar información sobre las medidas que toma cada país. El cáncer cervicuterino es uno de los únicos y pocos cánceres que es prevenible. ¿Por qué? Porque la causa de este cáncer es un virus. A diferencia del cáncer de mama, que no sabemos la causa, hay factores de riesgo, pero no sabemos la causa. El cáncer cervicuterino, la causa es el virus y por lo tanto este virus, el virus papiloma humano, tiene un tratamiento. Tenemos todos los elementos para pensar que este cáncer es evitable, se puede eliminar del planeta como un motivo importante de sufrimiento y muerte para las mujeres. Y ahí la información y prevención es clave. Esto porque el virus del papiloma humano, al ser por transmisión sexual, ha sido estigmatizado. Se piensa o generalmente se habla del cáncer de cuello uterino como una enfermedad meramente femenina y hay que concientizar que esta infección y la transmisión se da tanto en hombres como en mujeres y no solo a nivel de índole sexual hombre con mujer, sino que también el riesgo existe cuando las relaciones sexuales se dan mujeres con mujeres, varones con varones. Se considera que es la infección de transmisión sexual más prevalente en el mundo, que para fines prácticos no es importante saber si una mujer inició o no inició relaciones sexuales de manera temprana o cuántas parejas ha tenido. Lo importante es saber que el VPH se transmite por contacto de piel a piel, es una infección sexualmente transmisible y que más del 80% de las personas que vivimos vamos a contactar en algún momento con ese virus, o sea que es súper frecuente. Es casi, te diría que la persona que tiene relaciones sexuales puede contagiar perfectamente, puede contagiarse o transmitir el VPH. Se sabe que son cerca de 100 las cepas del virus capaces de infectar a una persona. De esos, la mitad afectarían a genitales o zonas de transformación como el cuello de útero y solo una parte son cancerígenos. Los que tienen alto riesgo oncogénico son los que pueden llegar a terminar en un cáncer cervicuterino o cáncer de pene, de vulva, de escroto, de periné o de ano. Es muy importante saber que este cáncer no se hace de la noche a la mañana. Tiene muchos años en que el VPH empiece a ser una lesión y que esa lesión vaya progresando sin que la propia persona se cure con su inmunidad. De que una mujer se infecta
a que desarrolle alguna lesión precursora pueden pasar 5 años, y de que se desarrolla una lesión precursora a que se desarrolla el cáncer, pueden pasar otros 15 o 20 años. Entonces, la historia natural del cáncer cervicuterino es larga. Por eso es importante tomar medidas de precaución y la realización de exámenes preventivos. A eso se suma también la necesidad de aumentar la disponibilidad de la vacuna. Vacunación, estudios preventivos, PAP, colpo y test de VPH, uso de métodos de barrera son las principales herramientas para prevenir el cáncer de cuello uterino. De todas las personas que contactamos, el 97% nos vamos a curar solas de nuestra propia inmunidad. ¿Y cuándo más inmunidad tenemos? Cuando estamos menos estresadas, cuando dormimos bien, cuando tenemos una alimentación saludable y variada y no con ultraprocesados y azúcares, cuando no fumamos. El fumar estimula mucho al crecimiento más rápido de la lesión por VPH, y por supuesto cuidarnos con preservativo y con campo profiláctico, que hace que disminuya el riesgo, pero no lo digamos, impide en un 100%. De esta manera, con información y prevención, podría eliminarse una de las causas de muerte de mujeres en el mundo. Estamos a casi un mes del Día Internacional de la Mujer, pero estamos a más de 200 años de que mujeres y hombres estemos en una situación relativamente equitativa. Habíamos hablado de distintas brechas y les quiero mostrar una nueva, y es la que tienen los ensayos clínicos que se desarrollan para poder probar tratamientos o que ciertos fármacos funcionen o no respecto de cierta enfermedad. Sin embargo, una de las cegueras es que las cohortes en las que se estudian esos tratamientos son altamente masculinas, y eso termina teniendo impactos en cómo esos tratamientos afectan a las mujeres, mejoran más o menos, qué efectos secundarios tienen, e incluso a veces en un mayor riesgo de tener accidentes por esos mismos tratamientos, en enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. La periodista Natalia Muñoz reportó el tema para entender bien por qué a veces dejar a las mujeres fuera o a las hembras fuera, porque muchas veces esto empieza con ratones, ¿no?, termina siendo un problema de vida o muerte. Conozco muchos casos de gente que sí le ha tocado una discriminación, cómo te tratan los médicos. Especialmente en los consultorios de salud, porque a uno la tratan como un número más. Han sido violentadas en los centros de salud, por ser mujeres o por su situación. Es el sentir de muchas mujeres al atenderse en diversos centros de salud. Violencia por parte de algunos médicos, discriminación y falta de perspectiva de género es lo que han vivenciado las pacientes. Pero la brecha va mucho más allá. Históricamente en la medicina, las mujeres no han sido muy tomadas en cuenta ni en los ensayos clínicos ni en el momento de describir ciertas patologías. La mayoría de las enfermedades o patologías están descritas en hombres. Entonces, muchos de los síntomas clásicos son de hombres. Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los ensayos clínicos se habían realizado en hombres, y luego se ha descubierto que las mujeres no siempre presentan los mismos síntomas. Es la representación insuficiente de las mujeres en ensayos clínicos la que perjudica las atenciones primarias. Durante décadas, los estudios sobre enfermedades y trastornos que afectan tanto a hombres como mujeres se hacían casi exclusivamente con población masculina. Un claro ejemplo está en las enfermedades cardiovasculares. A lo largo de los años, las mujeres siempre han estado subrepresentadas en los estudios del área de cardiología, principalmente por múltiples motivos, pero lo más importante es que se cree que tanto el equipo médico como la población en general no le atribuye la enfermedad cardiovascular como una enfermedad de la mujer. Que ante una misma enfermedad no siempre hombres y mujeres tenemos los mismos síntomas. Las diferencias biológicas pueden, por ejemplo, hacer que no respondan de la misma manera ellas a un tratamiento o a un determinado fármaco. En el caso de las enfermedades cardíacas, como los infartos, hace poco tiempo se estudiaban en su mayoría en hombres, ocasionando una alta mortalidad en mujeres, esto debido a que no podían recibir un tratamiento adecuado. Tenemos el mismo dolor torácico y además tienen otros síntomas, tienen más frecuencia de otros síntomas, como por ejemplo náusea, palpitaciones, que se acelere el corazón, las guías o la profundización de este conocimiento y de los factores de riesgo cardiovasculares que son propios de la mujer, efectivamente han sido la mayor cantidad de publicaciones en los últimos 10 años. No tenemos la misma configuración ósea, muscular, de hormonas, entonces claramente la biodisponibilidad
la vida media de los medicamentos es distinta en un hombre y en una mujer. Es impensado que estamos en el 2023 y no hay una paridad en los estudios. Y esto ocurre con numerosas patologías. Según datos de la revista Science, 40% de las mujeres manifestaron que han sufrido alteraciones en su menstruación tras haber recibido la vacuna contra el COVID-19. No es primera vez que pasa. Vacunas como la utilizada para la hepatitis B y el virus del papiloma humano causan alteraciones en los ciclos, ya que los ensayos clínicos no se tienen en cuenta la menstruación como efecto secundario. Tanto el COVID como la inmunización te pueden provocar alteraciones menstruales, pero como insisto, eso no implica no vacunarse, sino que el punto es validar de que eso puede pasar. La medicina históricamente ha sido escrita, realizada por los hombres. Lamentablemente es una realidad que está cambiando, pero que falta mucho todavía. En toda la historia, solo 23 científicas han ganado un premio Nobel de Medicina, Física o Química. Sin duda, esto es una deuda de la ciencia con la igualdad de género, pero que deja muchas oportunidades y desafíos para las generaciones actuales y futuras. En medicina es donde más se destacan las científicas. 12 mujeres han ganado el Nobel, pero solo representan el 5% del total. En química han sido 8 las mujeres galardonadas y en física solo 4. Una prueba más de la significativa diferencia en los reconocimientos científicos y que van entregando respuestas a la ausencia de mujeres y sus necesidades dentro de estos ensayos clínicos. Cada vez han ido poniendo estándares mucho más objetivos en los ingresos y en la postulación a fondos en cuanto a la capacidad y no al género, ya que antes era mucho más marcado. Creo que estamos avanzando. Hay que ser optimista y mirar las cosas en forma positiva. Creo que hemos tomado conciencia de que hay una diferencia y que por lo tanto estamos avanzando en tomar esto en cuenta. En Chile, el Premio Nacional de Medicina del año pasado reconoció por primera vez a una mujer, la doctora Marta Colombo, especialista en neuropediatría. Solo 9 mujeres han ganado un premio nacional contra 78 hombres en las categorías de ciencias naturales exactas, aplicadas y tecnológicas, humanidades y ciencias sociales e historia. Brechas de género que afectan directamente a que las mujeres reciban tratamientos adecuados y que sin duda deja desafíos en la ciencia para los próximos años. Hasta aquí llega nuestro fascinante capítulo de Futuro 360, donde todos ustedes espero hayan quedado conmovidos con la cantidad de novedades e informaciones que puede cambiar su perspectiva del mundo. Los invitamos, como siempre, a seguir en la compañía de CNN y volver a encontrarse con nosotros en otro capítulo de Futuro 360.